Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿todo bien? Ya vamos a comenzar. Déjenme, voy a compartir mi pantalla, pero nada más permítanme tantito. Ok. Perfecto. Bien. Muy bien, bien. Voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir. Es esta, ok. Perfecto. Bueno, en principio ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, sobre el Classroom, algo que hemos decidido es compartirlo hasta que estén ya inscritos oficialmente, creo que todavía tienen esta semana, y vamos a enviarles el correo directamente a ustedes con el código del curso, ¿no? Eso es una sugerencia que nos hace la UNAM, simplemente para que tengamos más privacidad entre las personas que están inscritas y pues, los profesores. Entonces, pues vamos a seguir la recomendación que se nos suele dar eh, por los aspectos de la contingencia, ¿no? Y la interacción entre nosotros con el curso. Lo que sí les puedo dar de manera ya abierta es, por ejemplo, si estás tomando la clase como oyente, etcétera, no hay ningún problema en que te pueda compartir esto que es público, que es el link de la clase para YouTube. En este listado de videos vamos a ir anexando las clases que vamos tomando, tanto conmigo como con los ayudantes, ¿sí? Les voy a compartirles esto de manera directa en el chat para que si gustan copiar y pegar, guardarlo o almacenar la información, pues ahí lo tengan presente. Entonces ya les acabo de compartir el link del donde van a estar estos videos. Ya de hecho ahorita ya están por ahí un par. Y también les voy a pasar este link de Dropbox que justamente la clase pasada me habían preguntado, ¿no? Repito, en este link de Dropbox vamos a guardar, o están guardados libros, están guardados códigos de cómputo para que puedas almacenar, ya sea que vincules tu Dropbox a la carpeta o bajes los archivos que tú quieras de libros, de códigos, de información, etcétera, ¿no? Que también complemente al curso. Y básicamente eso es todo, ¿no? El Classroom pues ya está, repito, aquí hecho y ahí vamos a publicar las fechas de exámenes, tareas, alguna notificación importante también, por ejemplo, no sé, el ayudante o yo no podemos dar la clase el día de hoy, con anterioridad te vamos a avisar para que también, si tienes otras actividades o simplemente quieres descansar o hacer algo, puedas hacerlo con tranquilidad, ¿no? Y no te sientes presionado de, ay, tenía clase y ya se me echó a perder el día, no. Tú con calma, puedas, tener y ajustar tu agenda como mejor te parezca, ¿no? También tengo que, pues, bueno, creo que es algo que se comprende en algunos casos, hay eventualidades, cosas no, pues, pensadas o no eh, planeadas, no sé cómo decirlo, y ocurren cosas, ¿no? De repente, no sé si en algún momento yo no puedo dar la clase porque me surgió una reunión de la investigación en la que estoy y no puedo estar, te aviso de todas maneras con anticipación, pero quizás no con la anticipación que hubiera querido varias horas antes o días quizás, ¿no? Con tiempo. Pero bueno, de todas maneras, siempre procuramos que si hay eventos así, te notificamos para que puedas, pues, repito, agendarte como tú lo desees, ¿va? Y si no hay más dudas respecto al curso, ya recuerda que está esta eh, información en el video de la clase pasada. Justamente está la información en la presentación del curso ahí en la página de la facultad. Y si de todas maneras tienes dudas o preguntas al respecto, con confianza, hazlas. No te quedes
con las dudas, ¿sí? Y pues como siempre, aquí estamos para atender tus preguntas o dudas. Y sí, lo que se escuchó de fondo es un gallo, entonces de vez en cuando tal vez se escuchen algunos animales por ahí que andan por aquí. En fin, a veces pasa, no sé. Este, bueno, vamos a comenzar. No sé si alguien tiene antes de seguir, pues no sé si tienen dudas o preguntas de la evaluación, del curso, de la materia, no sé, lo que ustedes tengan por dudas, con confianza háganlas saber. Esperamos. No, profe, creo que todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, tengo entendido que ustedes son una generación o la generación con la que básicamente se comenzaron a tomar desde inicio de sus semestres en las carreras respectivas a tomar clases en línea, ¿no? Entonces, no están ambientados como en la facultad, como es el proceso de estar ahí, convivir, etcétera. Trataremos de hacer amena la clase en el sentido de que sea didáctica, que sea activa en algún sentido. Y, y pues sí, repito, si tienes dudas, preguntas con confianza, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente en que me preguntes interrumpiendo en algún momento algo, no tengo ninguna objeción al respecto, pero creo que sí es muy importante que tus dudas queden claras, ¿sí? Si tal vez yo no te puedo dar la mejor explicación, pídeme alguna referencia o si tú mismo quieres complementar algún conocimiento o algo así, con confianza yo te puedo facilitar las citas o referencias de libros, de artículos que puedan complementar lo que tú estás buscando, ¿no? Pues con toda, repito, con toda confianza, ¿va? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy voy a tratar de motivar un poco el curso de las ecuaciones diferenciales utilizando un ejemplo práctico que creo que es hasta cierto punto intuitivo pues no podría decir de demostrar porque no es como tal una demostración. Ah, también otra cosa importante que a veces choca con algunas formas en las que has trabajado hasta ahorita las materias de la facultad. Casi todas las cosas que has hecho en la facultad hasta ahorita tienen algún tipo de demostración, demuestra tal, no, teorema tal, demuestra tal. Cuando ya pones en práctica las cosas en un aspecto práctico, algunas cosas no son demostrables, no puedes formular algo que llegue a una demostración, muchas cosas son observacionales en algunos casos, o algunas son incluso tienen un porqué estadístico, ¿no? Algunas cosas se manejan estadísticamente y se basan en mediciones, se basan en pruebas, en cosas que no vienen como tal de un fundamento teórico formal que te diga el absoluto porqué de algo. Y eso en ocasiones crea conflictos, como con el camino que por lo menos hasta ahorita has traído, ¿no? De que yo demuestro todo y hago esta demostración y ese es mi camino. Y acá creo que ese esquema se empieza a romper. Vas a tomar clases más adelante seguro, en las que el esquema como lo llevabas ya pues no es el que seguirás, salvo que seas puritano en el aspecto formal y no te interese aplicar ni nada de lo que aprendes. Es un camino que algunas personas toman y es totalmente válido. Pero en esta parte de las ecuaciones sí quisiera mencionar que algunas cosas no tienen ciertos fundamentos teóricos cuando modelas, ¿sí? Creo que eso es importante resaltarlo porque, repito, no es que me ataques a mí o que yo, oye, es que tú dijiste esto y no hay ningún fundamento detrás, pues no es que yo lo esté inventando o que yo esté sacando algo de la manga, ¿no? Sino hay cosas que son así, que son observacionales, que se han dado de esa forma a lo largo de siglos, quizás, dependiendo de qué estemos hablando, y, y pues es así en algunos casos, ¿no? Repito, tú en el cálculo estás enjuntando el conocimiento de muchas personas que estuvieron detrás, en un aspecto ya formal, pero
creo que también es importante resaltar que históricamente, pues las cosas no necesariamente son así. Obviamente, si le dices a Newton, oye, demuéstrame tal cosa, pues Newton te hubiera hecho, pues, ¿qué es como tal demostrar? O Ramanujan, ¿no? Ramanujan también era criticado porque era un poco impráctico en esta cuestión formal, que en su camino pues se fue mejorando, pero muchas cosas a veces nacen de la intuición, ¿no? Y te platico esto porque el modelo con el que o comenzaré ahorita tiene un poquito de eso, ¿no? Entonces, repito, no te pongas contra mí, es contra algo que se plantea, se observa y se corrobora, ¿no? En cierta medida, con sus incertidumbres respectivas, pero bueno. Ahorita simplemente voy a comenzar pensando en algunas poblaciones. Pensemos en poblaciones de animales que estemos habituados a pensarlos como presas o depredadores. Entonces nos marcamos un poco más del lado de la biología. Y entonces si nos vamos del lado de la biología, podemos pensar que existen estos animales que si los pensamos como presas podrían ser conejos, podrían ser borregas, etcétera, ¿no? O podría haber depredadores que podrían ser como leones, podrían ser lobos, hienas, no lo sé, ¿no? Estas interactúan entre sí y puede haber ciclos recurrentes en los que pues uno se come al otro y el otro tiene que subsistir para que el otro también sobreviva, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a discutir más adelante cuando estemos en sistemas de ecuaciones diferenciales, porque al final de cuentas es un sistema, ¿no? Es algo que involucra a por lo menos dos conjuntos de poblaciones de animales, concretamente presas, depredadores. Si nos quedamos con las presas, o sea, con animales como conejos, borregas, etcétera, nos podemos percatar de un comportamiento típico que presentan estos animales. Y creo que el comportamiento típico al que me refiero y que tiene que ver con la población es justamente la reproducción con la que pues estos animales subsisten. Si te pones a pensar o si te pones a analizar con detenimiento, ves que la población de presas como que tiende a reproducirse de una manera rápida, ¿no? Pensemos en conejos, es más, hasta hay chistes al respecto y dices, ay, te reproduces como conejo, significa que te reproduces mucho, ¿no? O que tienes muchos hijos, ¿no? O hijas, no importa. El chiste es que hay un crecimiento de población acelerado y eso es un factor importante para lo que vamos a comenzar a modelar. Otra cosa que también tiene un crecimiento parecido a lo que te comento de las presas, por ejemplo, son las bacterias. Pensemos en bacterias. Si tú tienes un cultivo, no sé, tienes una caja de Petri, de esas que usan los biólogos, donde tienen una cajita de vidrio, como un disco de vidrio, si lo han visto, ponen un medio de cultivo, que es como una gelatinita, y le ponen por ahí un tipo de bacteria, ¿no? Que pudo haber venido de tu saliva, de algún tipo de hongo, no lo sé, y ponen ahí una muestra. Y ves cómo se hace una mancha y va creciendo de manera acelerada conforme avanza el tiempo, ¿no? Ese tipo de explicación, ahorita, repito, la vamos a modelar. Otro proceso que se da de manera similar, por ejemplo, es esta situación que presentamos actualmente con el COVID. Con el COVID, ¿qué pasa? Fue una enfermedad que empezó, no sé, en China, y se empezó a propagar. Y entonces al principio, no sé, tal vez eran 3 enfermos, 2 enfermos, un enfermo, no lo sé. Y después la familia se enfermó y eso hizo que los circundantes pues se empezaran a enfermar y al día siguiente ya había 9 enfermos. Y al día siguiente ya había tal vez 18. Y al día siguiente 81, 80, no lo sé. Y entonces ves que eso empieza a crecer de una manera que es preocupante y de hecho fue tanto que afectó a todo el mundo, ¿no? Y actualmente seguimos, pues, siendo atacados un poco por todo lo que ocasionó esta enfermedad. Obviamente ahorita ya hay muchas cosas que oscilan, te das cuenta, hay crecimientos de gente que se enferma, disminuciones, hay periodicidades, etcétera, ¿no? Pero al principio sí se vio ese crecimiento rápido, ¿no? De la cantidad de gente que se enfermó. Y eso nos preocupó a todos, principalmente por la cuestión de que no tiene como tal una cura. En dado caso, la vacuna te ayuda
que te amenice la enfermedad en dado caso, ¿no? Entonces, esta cuestión de que crecimientos de poblaciones, llámense animales, llámense bacterias, virus, enfermedades, es algo importante y que ahorita te voy a enseñar a modelar de una manera relativamente sencillísima, ¿sí? Entonces, creo que hay conceptos, repito también, que a veces aluden a la física y no es que sea físico y quiera imponer clases de física, como he visto en algunos comentarios que hacen hacia mí, y digo, ay, el profe es físico y a huevo quiere física. No, hay conceptos en los que creo que nos habituamos y no tienen necesariamente que ver con física, por ejemplo, el término velocidad. Creo que lo puedes pensar incluso qué tan rápido es tu internet, etcétera, y no necesariamente tiene que ser un concepto pensado en la física de tu secundaria, no. Hay cosas que son eh, ya parte de la vida cotidiana que no necesariamente aluden a la física, ¿no? Después sí platicaré de algunos modelos de física porque son prácticos. Eso es otra cosa que no tiene que ver con que sea a fuerza que te quiera enseñar física, no. Hay cosas que de la física nos pueden ayudar también para emprender o comprender ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, uno que voy a usar es velocidad. ¿Qué es velocidad? Pues es el cambio de alguna observación respecto al tiempo, ¿sí? Entonces va a haber un cambio entre velocidades y tiempo. Las ecuaciones diferenciales principalmente se asocian a este tipo de cambios, es decir, derivadas, técnicamente hablando, como funciones del tiempo. ¿Y por qué del tiempo y no de otra cosa? Bueno, el tiempo va a fungir una propiedad importante que va a ser una variable independiente. Es decir, muchas cosas van a depender del tiempo, pero el tiempo técnicamente hablando no depende de algo, salvo que hagas relatividad y digas, ay, bueno, es que el tiempo, hay dilatación espacio-tiempo por la concentración de masa, etcétera, etcétera. No, ahorita no vamos a pensar ese tipo de cosas, que técnicamente sí podrían ser, y pasan, ¿no? Pero en lo que vamos a trabajar eso no tiene nada que ver. Entonces, muchos aspectos en la economía, en la biología, en la física, en la química, en la sociedad, dependen del tiempo, ¿sí? Por eso, el tiempo vamos a considerarlo como nuestra principal variable independiente. Podríamos pensar ya en modelos más avanzados en los que, bueno, tal vez tengas otro tipo de variables que sean o puedas considerarla como independientes, pero ahorita la principal vamos a pensarla como el tiempo, ¿sí? Entonces, déjame comienzo a compartir aquí. Se ve mi pizarrón. Entonces, hago alguna observación importante. El tiempo va a ser como una cantidad literalmente independiente. Entonces, muchas cosas van a ser función de esta cantidad del tiempo, ¿sí? Y la velocidad la vamos a asociar al cambio de una observación de algo, puede ser distancia, como lo hacen los físicos, podría ser población, de lo que sea, de lo que tú gustes, cambios respecto al tiempo, ¿no? Entonces, técnicamente es como la idea de velocidad. Entonces, y bueno, la aceleración, pues es el cambio de esta velocidad, ¿no? Eh, Pensar ya ahora en términos del cálculo, pues podríamos pensar que tenemos un cambio de alguna cantidad c respecto del tiempo. Y ya sabemos que por lo que aprendiste en cálculo 1, cuando llevas este límite de intervalo de tiempo a 0, esto justamente se hace o se transforma en la derivada, ¿no? Esto básicamente es lo que entenderemos como velocidad. Velocidad de cambio de este objeto C, ¿sí? Bueno, ahorita voy a denotar n con la letra n a lo que nos definiremos como población
Y entonces vamos a, de momento, imponer que nuestra población n sea una función explícita del tiempo. Entonces, eso lo denotaríamos pues así, ¿no? Como n función del tiempo. Entonces, ya tengo ahorita construida una función, digo, ok, tengo una población de bacterias, virus, lo que sea, ahorita no nos interesa tanto pensar en qué estamos modelando como tal, simplemente voy a dejar en abstracto n es una población, ¿vale? Y de lo que te comenté ahorita, hay una observación que es importante. La idea de lo que te comenté es que la velocidad con la que o con la velocidad con la que crece la cantidad de virus o bacterias o población de conejos o de enfermos de COVID o de alguna otra enfermedad de ese tipo virulenta, es proporcional a la cantidad de enfermos, porque te das cuenta que entre más enfermos hay, más rápido se propaga esta enfermedad, o si estamos pensando en conejos, si tienen más conejos, pues más rápido se van a reproducir, ¿no? Entonces no suena descabellado pensar que la velocidad de la población de virus, conejo, lo que tú estés modelando, para lo que estamos pensando, va a ser proporcional. Este símbolo significa proporcional, ¿no? Es análogo a proporcional. Proporcional. Entonces, que esta velocidad con la que aumenta o disminuye, en este caso o aumenta, es proporcional a la población pues que está siendo inmersa en este proceso, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí existe alguna duda. Creo que es la parte intuitiva de la que te menciono, es algo observacional, ¿sí? Veo los chats para ver si no hay ninguna pregunta hasta ahorita. Ok, no hay ninguna pregunta. Entonces, pues sigamos. Si tenemos esta relación de proporcionalidad entre estas dos cantidades, significa que existe una constante de proporción que nos daría la igualdad. Entonces, eso significa que la derivada de nuestra población respecto del tiempo tendría que ser igual a una constante que le llamaremos ahorita R, multiplicada por nuestra cantidad n. Eso es formalmente el modelo que estoy describiendo, ¿sí? El cambio de población de algo, te digo, como virus, enfermos, presas, es proporcional a la cantidad de estos objetos en algún momento del tiempo, ¿sí? Y R, repito aquí, R es una constante que regularmente se llama tasa de crecimiento. O también a veces le llaman razón de crecimiento, ¿sí? Entonces, lo que tú estás viendo ahí en el pizarrón es formalmente ya una ecuación diferencial. Después, en unas siguientes clases, te voy a platicar formalmente qué es una ecuación diferencial, pero esto que estoy pintando y que estoy encuadrándote ahí, ya es un modelo que te describe la población n como función del tiempo mediante una igualdad y estamos usando derivadas para describirlo, ¿sí? Lo que tú estás viendo ahí, repito, es una ecuación diferencial y nuestra incógnita como tal, si tienes una ecuación, lo importante es resolver cuáles son las variables que satisfacen la igualdad. Acá nuestra incógnita va a ser quién es n. ¿Quién es la función n? Tal que cuando la derives te da r veces esa función. Ese es nuestro objetivo. En el curso, en nuestro curso te voy a enseñar a utilizar métodos para obtener esas soluciones, para resolver las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Repito, más adelante te voy a definir con más formalidad qué es una ecuación diferencial. De momento, usémosla. Ya tengo esa construcción, que en algunos casos puede venir para otros modelos, no sé, si eres matemático,
tal vez tienes las ecuaciones de Frenet-Serret que vienen de la geometría diferencial, o tal vez tienes las ecuaciones geodésicas en geometría riemanniana, o tal vez eres físico y tienes las ecuaciones de Maxwell, o la ecuación de campo de Einstein, las ecuaciones de campo de Einstein, o la ecuación de Schrödinger, o tal vez es estadística y estás haciendo procesos estocásticos y tienes la ecuación de Black-Scholes, etcétera. No importa ahorita de dónde vengan las ecuaciones. Tienes un modelo que vino de alguna teoría quizás, o que tú mismo te construiste y tu objetivo ahorita es resolverla. Eso es lo que te voy a enseñar un poquito a hacer en el curso. ¿Sí? Ahorita construimos de manera muy sencilla, pero creo que muy bien argumentada, la ecuación diferencial que les estoy mostrando ahí en el pizarrón. ¿Sí? ¿Cómo la resuelves? Afortunadamente esta ecuación diferencial todavía es muy visible cómo la puedes resolver. Tú puedes decir, espérame, creo que puedo integrar directamente y bajo ciertas manipulaciones podría obtener n. También podrías pensar en funciones de prueba y error. De hecho, ese es un método que en ocasiones te sirve para resolver ecuaciones diferenciales y es el dichoso o método del tanteo, ¿no? El método del tanteo, pues consiste en eso, o sea, tú vas a meter funciones de prueba y error y a ver si jalan. Entonces, no sé, alguien se aventuraría a pensar o decir qué solución tiene esa igualdad, esa ecuación. Tienes la función n, tal que cuando la derives es esa misma función casi, con una r ahí metida. ¿Alguien que quiera comentar o platicar? Exponencial. Alguien comentó la exponencial y dices, es que me enseñaron que la exponencial, si la derivas, perdón por el gallo, repites que anda por ahí en el patio, si derivas el exponencial, si integra el exponencial, y si eso como que se ve muy parecido al exponencial, y entonces uno, pues creo que sin ningún problema podría decir, a ver, ¿qué te parece si n de t es e a la t? Para quien respondió o algún compañero, compañera que quiera comentar, si tú introduces esto en tu ecuación diferencial, ¿realmente da la igualdad o no? ¿O qué le falta o qué le sobra? En teoría, la tasa de crecimiento. Exactamente, falta la R. ¿Y ese valor R dónde debería estar incluido? En el exponente de la E. Aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que menciona su compañero es, si tú tienes esto, esto resuelve la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque la derivada de n respecto de t es e a la rt por la derivada del argumento, pero la derivada del argumento es r, ¿no? Entonces, multiplicas por r, que lo puedo poner bien aquí, pero esto es justamente r por este objeto que resulta ser justamente n. Entonces, este chunche sí resuelve la ecuación diferencial. Y esa es una de las soluciones. Pero si yo les hubiera dicho, a ver, espérame, 5 e a la rt, ¿también resuelve la ecuación diferencial? ¿Sí o no? Entonces, si le pones aquí un 5 multiplicado por e a la rt, pues la derivada de eso va a ser r por 5, si quieres acá pongo la derivada, n', sería 5 R, o lo reescribimos de mejor manera, como R por 5 E a la RT, y esto es N, entonces esto es R por N. Esto también resuelve la ecuación diferencial. Si yo le meto 5E a la RT, resuelve también la ecuación diferencial. Y si le pongo 6 también, y si le pongo menos 2 o menos pi, lo que sea, también te resuelve la misma ecuación diferencial. Entonces, quizás una propuesta más general podría ser n función de t es una constante por e a la rt, donde c es una constante, repito. Entonces, ahorita resolvimos la ecuación de manera del tanteo, este método, pues haciendo una función de prueba y funciona. ¿Funcionó? Esta sería nuestra solución de la ecuación diferencial, ¿no? Ahora vamos a resolver la ecuación diferencial, pues utilizando los métodos que tú sueles usar de ecuaciones diferenciales. Algunos profesores en los cursos de
cálculo, te dicen o suelen decir, cuando no sepas hacer algo y que estés llevando la materia, pues a veces te dicen deriva o integra, dependiendo de qué estés llevando. Acá algo así también va a pasar. Al principio vamos a usar mucho integrales porque pues tienes que integrar. Ya después creces y ya, es más, ya ni siquiera te acuerdas de cómo integrar, pero de momento vamos a arrastrar un poquito el lápiz. Ya después ya usa matemática y no tengo inconveniente. Pero sí es importante que tengas las nociones de por qué o cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta de cómo formulamos, por ejemplo, nuestro modelo? No, profe. Ok. Creo que aquí vale la pena resaltar otra cosa. Mencioné que es R es una tasa de crecimiento, que es una constante, pero omití mencionar que R la vamos a considerar positiva, ¿sí? Si fuera igual a 0, pues la ecuación diferencial sería que n' es igual a 0, porque sería R, si R es 0, pues tienes 0 por algo de 0, entonces n' es 0, y esta cosa pues es relativamente muy sencilla de resolver. ¿Qué función cuya derivada te da 0? Pues es una constante, ¿no? Entonces por eso estoy implicando R positiva. También podrías preguntarte, oye, pero R negativa, bueno, la solución también va a ser la misma exponencial, nada más que la R va a ser negativa y ya no tienes crecimiento. En dado caso va a ser un decaimiento. Y eso del decaimiento, más adelante te lo voy a platicar porque en la práctica también tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, cuando cedas a alguien o cuando tienes, bueno, después lo platicaré, por ejemplo, estos muestreos de carbono 14 también se usan con esta ecuación diferencial que está extremadamente sencilla. ¿Va? Pero repito, eso lo checamos más adelante. Ahorita R positivo. Entonces, si R es positiva, pues tus soluciones van a ser cosas que van a crecer exponencialmente. Aquí vale la pena resaltar este factor, este término. Conforme avance el tiempo, tu solución va a crecer exponencialmente. Es por eso que cuando tú tienes una fenomenología que presente esta relación de que la velocidad con la que crece es proporcional a la cantidad de cosas que están, es de preocuparse porque significa que en el tiempo va a crecer exponencialmente y se te puede ir de las manos, ¿sí? Me gustaría decir que la cantidad de conocimientos que vamos a ver también va así, que la velocidad con la que vemos los conocimientos va a ser proporcional a los conocimientos que vemos, lo cual implicaría que la cantidad de conocimientos va a crecer exponencialmente. Entonces, eso pues me gustaría mencionarlo así, pero no necesariamente tiene que ser así, porque algunas cosas van a fluir quizás de maneras un poco diferentes, porque algunas cosas, repito, van a verse más asociadas a ecuaciones o a sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y eso trabaja un poco diferente la idea. Pero bueno, entonces, ¿cómo resolvemos formalmente esto? Por cierto, antes de continuar, ya les presenté en la sesión pasada al profesor adjunto Jesús. Ya tenemos también nuestra profesora adjunta que nos va a dar o nos va a apoyar en el curso. Ya vi que se unió, entonces se las presento. Ella se llama Amacali. Ella es una científica que está, ya la estoy buscando, aquí está especializada en temas de física nuclear, tiene un amplio conocimiento de la parte experimental en el laboratorio en el Instituto de Física, y pues ella también nos va a estar echando la mano con sus dudas, sus preguntas, dando sus clases, y de hecho en la primera parte de este curso ella va a ser que nos va a ayudar con las clases de los ayudantes, ¿sí? Entonces, no sé si andas por ahí, Amacali, a mí. Hola, como ya les dijo el profesor Jorge, yo soy Amacali. Voy a ser su ayudante. Mi correo está ahí en el link creo que en la presentación, es simplemente mi nombre, así tal cual, amacali@ciencias.
No sé si se puede escribir. Si se puede escribir ahorita lo dejo por ahí. Y bueno, yo voy a estarles apoyando en la primera parte del curso. Cualquier duda que tengan, la pueden poner en mi correo, enviarme un correo y enviarlo allá. Y pues creo que eso es todo. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran decir. Entonces les dejo ahí mi correo, les digo nada, ese es mi nombre y cualquier cosa, pues aquí estamos para que continúen con la clase, ¿vale? Ok, bueno, gracias a mí. No sé si alguien tiene preguntas o dudas, ¿no? Perdón por el gallo, ya les prometo que mañana o pasado ya va a estar afuera, es que sí es algo ruidoso, lo siento, se me pasó, pero bueno. Entonces, si no hay dudas o preguntas, continuamos. Ahorita lo que vamos a hacer es resolver nuestro modelito, que es muy sencillo, de una manera pues formal, ¿no? Encontramos la solución de la ecuación diferencial de una manera muy heurística, simplemente propusimos la solución que lo resuelva y eso fue todo, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué haríamos de manera más directa? Entonces, aquí vamos a resolver. Formalmente. Entonces, para resolver formalmente la ecuación diferencial tenemos esto. Obviamente se entiende que n es una función de t, por lo que había escrito arriba. Y tenemos que esto es r por n función de t. Y entonces uno puede recurrir a lo que sabes hasta el momento, que es derivar, integrar. Pues entonces, si tienes que resolver eso, como que la intuición te dice, pues intégratela. Y vas a, de una u otra manera, como que despejar tu n. Entonces, podemos pasar del lado izquierdo la función n y todo lo que dependa de ella. La r la podemos dejar al otro lado, es una constante. Y ahora lo que suele recurrirse, pues es como que dice, ay, intégrate eso, ¿no? Integra. ¿Integrar sobre qué? Pues vamos a integrar sobre la función, perdón, sobre la variable independiente. Integramos de los dos lados, obviamente la igualdad, y pues eso se sigue satisfaciendo en la igualdad. Y aquí podemos dejar la integral como una, pues sí, como una integral impropia, en el sentido de que no la vamos a definir en los límites, pero también la podríamos definir con límites de integración, ¿sí? Voy a dejarla ahorita de momento así, voy a integrar así en forma directa. Y lo primero que notamos es que aquí hay una integral de una función que depende de esta cantidad n, que a su vez depende de t. O sea, es como una integral por composición, ¿no? Entonces, en tus cursos de cálculo 2, seguro que ya te enseñaron el por qué. Más si estás tomando el curso de cálculo 4, sabes que ahí está metida directamente la jacobiana, y la matriz jacobiana en este caso es un escalar y es eso, ¿no? Pero si no, pues simplemente haces alusión a esta cuestión de la composición de funciones, integras eso y dices, ah, claro, es que esto tiene la integración de la composición, y entonces esto es equivalente a integrar esta cosa escrita así o de esta manera, es lo mismo. Y no es que esta cosa se esté anulando con esto, no, ten mucho cuidado. En ocasiones la gente piensa que es que se anulan las diferenciales así como si fueran divisiones, y eso está mal. Lo que pasa formalmente es que estás haciendo la integral de una composición y pareciera que esas componentes se dividen, pero eso no es así. Eso es un desfortunio de la notación que usamos, que es la notación de Leibniz, ¿no? Entonces ten mucho cuidado, eso no es que se dividan, ¿no? Ten cuidado. Repito, si tú tienes, por ejemplo, esta relación y piensas ahora que n es función de t, pues tienes o regresas a la cosa de arriba y no hay ningún problema, ¿sí?
Por otro lado, tenemos esta integral, la integral del lado derecho. Y esto nos va a quedar pues simplemente R por T más alguna constante, ¿no? Vamos a llamarla C, de momento vamos a llamarla C1. Y pues, ¿por qué el 1? Bueno, ahorita déjame la mantengo como C1 y ya después te explicaré el por qué C. Es una constante que sale de la integral. Ahora, la integral del lado izquierdo es alguna integral que seguro conoces y esto nos va a dar el logaritmo, ¿no? La integral del costado izquierdo, la función logaritmo. Entonces, logaritmo de n más una constante que sale de este lado, lo puedes llamar C2, es igual a RT más C1. Entonces, de aquí la idea que vamos a seguir es despejar esa función n. Después vamos a hacer ciertas omisiones sobre las constantes, porque vamos a considerar que si tú tienes una constante 1 y le sumas una constante 2, el resultado te da otra constante que puedes bien etiquetarla como la constante que tú quieras. En pocas palabras, constantes más constantes nos da una constante. Si tú tienes un producto de constantes, te da una constante. Si tú tienes una constante elevada a una constante, te da una constante, ¿sí? En ese aspecto vamos a hacer ciertas omisiones más adelante que pues ya con la práctica las vas a entender totalmente a la perfección y vas a decir, ah, sí, claro, constante más constante, pues era constante, ¿no? Entonces, el objetivo ahorita va a ser conocer nuestra función n y pues vamos a despejar. Entonces, tenemos que el logaritmo de n es igual a rt más c1 menos c2 y de aquí nosotros ahora podemos despejar el logaritmo y nos va a quedar que n función de t, date cuenta que el despejar esta cosa ya está expresada en forma explícita como función de t y entonces esto nos queda como la exponencial de RT menos C1, más C1, perdón, menos C2, ¿sí? O lo que es lo mismo, pues E a la RT más C1 menos C2. Ahora, por ley de exponentes y por las propiedades que se presentan y aprendiste desde la secundaria, sabes que esto lo puedes poner como E a la C1 menos C2 y factorizo este término por E a la RT, ¿sí? Y hace 2 minutitos te comenté, si tú tienes sumas de constantes o restas de constantes, eso te da una constante. Si tú le aplicas la exponencial a una constante, te da otra constante. Sigue siendo una constante el objeto. Que sean diferentes los valores, eso no implica que tú no tengas una constante. Sigue siendo una constante. Entonces, el primer término, date cuenta que es una constante. E a la C1 menos C2 le puedes llamar bien sin ningún problema C. Sigue siendo una constante por E a la RT. Entonces ya resuelves de esta forma la ecuación diferencial de una manera un poco más formal, ¿no? Después la vamos a resolver usando otro método que en sí funciona para resolver otras cosas más generales, pero de manera muy simple con lo que sabes de cálculo 2, que es integrar, ya resolviste tu ecuación diferencial, que es muy fácil, ¿no? Y la solución pues es lo mismo que habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Entonces, así resuelves y deduces que tu función n a través del tiempo va a crecer exponencialmente. Entonces, si tú graficas tiempo contra n, pues si tú tenías una cantidad inicial, por ejemplo, de enfermos, al tiempo cero, esta cosa te va a decir, pues, que va a crecer o va a crecer en forma exponencial asociada a esta cantidad, E a la RT. ¿Sí? Ahora, de manera práctica, quiero que ustedes pongan un poco las manos en lo que esto significa o esto,
implica y que lo veas tú mismo como estudiante de la universidad con datos verídicos. Porque tú puedes decir, "Ah, oye, es que no es cierto, tal vez la exponencial decía que mañana iba a haber 5 enfermos y resultó que había 4". Bueno, va a haber incertidumbres, por ejemplo, cuando hagas modelos también. Tienes que también considerar eso, ¿sí? ¿Cómo vamos a tratar de ejemplificar esto? Te voy a pedir una tarea, que de una vez sería bueno que vayas formulándote en la búsqueda de los datos. Quiero que hagas esto, mira. Vas a sacar la cantidad de contagiados a nivel mundial por COVID. Las fechas yo te las indicaré después, ¿no? Ahorita tú simplemente vete tratando de buscar datos verídicos de la cantidad de enfermos que hubo en las primeras partes de la pandemia. ¿Qué estoy hablando? Que fue por ahí, repito, después te voy a precisar las fechas, pero estamos pensando que por ahí de enero, febrero, marzo, por ahí de febrero, marzo creo que se dieron los crecimientos significativos, justamente de lo que uno matemáticamente a veces estudia. Y quiero que grafiques esa cantidad contra el tiempo. Vas a ver que la cantidad de enfermos tal vez fue o tuvo un crecimiento más o menos así. Mira. Algo así vas a graficar tú, día a día, ¿sí? Y tú puedes decir, oye, pero entonces matemáticamente eso no es verdad, porque pues sí, tienen un comportamiento como exponencial, pero eso no es un exponencial. Puedes ponerte muy riguroso y decirlo, no, eso no es una exponencial porque hay mucho ruido, hay fluctuaciones estocásticas, por supuesto. ¿Qué pasa con eso? Bueno, no del todo puedes echar a perder ya con eso tu modelo, no. Puedes hacer una aproximación, tú podrías decir que entonces en promedio hay un crecimiento exponencial que se da por esta curva suave que tú obtienes de forma teórica usando un poquito este modelo. Y sí la puedes obtener. Después te voy a enseñar, si gustas, cómo obtenerla de una manera más precisa, pero sí me gustaría que ustedes traten de obtener esos puntos rojos verídicos del día a día. Repito, después te platicaré o te comentaré bien las fechas, ¿sí? Y quizás, y por ejemplo, cuando se suscitó justamente lo de la pandemia y estábamos en este curso justamente hace unos años, un par de años, yo les pedí a los estudiantes, obtengan R. Ese fue su trabajo que les dejé en las primeras semanas. No es muy difícil obtener ese valor R. ¿Cómo lo podrías obtener? Te voy encaminando. Vas a graficar tiempo contra el logaritmo natural de los enfermos, de los casos enfermos, y lo que vas a notar es que cuando graficas el logaritmo de los enfermos, de la población contagiada, esto va a tener una forma lineal. Entonces, quizás esto es más estadístico, más de actuaría, más de regresiones. Incluso en cálculo, que es en el 3, justamente en el 3 te enseñan a demostrar una cosa que se llama mínimos cuadrados, con la que tú puedes obtener la curva que mejora molde minimizando distancias entre puntos. Y esa forma se llama mínimos cuadrados. El chiste es que tú puedes obtener la recta, en este caso va a ser algo de la forma RT más alguna constante que vamos a llamarle K, y entonces K pues va a ser el eje por donde pasa K, pero eso no es tan importante, lo importante es la pendiente. Entonces, además tú en el Excel le puedes poner los datos y le puedes decir clic derecho, seleccionas tus datos y le puedes decir calcúlate la regresión lineal. O sea, el Excel lo hace. Obviamente, si haces esto en R, pues hasta te ríes te da la risa, ¿no? De lo fácil que es, pero el chiste es que tú vayas aprendiendo a hacer esto, porque en la práctica, pues, es muy importante, muy útil. Y entonces, cuando tú graficas en forma logarítmica la cantidad de población
contagiada por el virus como función del tiempo, tú puedes hacer una aproximación para obtener este valor R, ¿sí? Así obtendrías R. Ya que obtienes R, un objetivo importante en los modelos es pronosticar, ¿sí? Recuerda, es muy importante. Independientemente seas físico, actuario, matemático y sus paralelas como física médica, matemáticas aplicadas, etcétera. Algo importante de esto, de las ciencias en general, es que puedas pronosticar, modelar, ¿no? ¿Para qué cuerno nos va a servir ahorita obtener ese R? Bueno, en su momento yo les pedí a mis estudiantes de ese semestre que pronosticaran, que extrapolaran básicamente la información de esta curva y que me dijeran, dada la población mundial, ¿cuánto tiempo teníamos para contagiarnos todos? Suponiendo que no tienes ningún tipo de control. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún tipo de control. O sea, esta cosa va a crecer indefinidamente, exponencialmente. Y el objetivo de ese ejercicio fue ese. Fue que me dijeran cuánto tiempo tiene la humanidad para contagiarse. Total. ¿Sí? Obviamente eso no es totalmente verídico porque pues ese tiempo fue relativamente corto, no recuerdo con precisión cuántos días o semanas era, pero en la vida real, pues eso no ocurre porque el humano comienza a tener acción para frenar ese crecimiento exponencial. Entonces, minimizas la cantidad de interacciones con la gente, contingencia, menos vuelos, todo eso. Entonces, eso obviamente va a desbaratar al modelo. Pero al principio, cuando comienza una pandemia, ese valor R y ese crecimiento es muy importante, ¿sí? Entonces, repito, para estos datos ya después te precisaré cuáles serán las fechas en las que me gustaría que recabes esa información y lo incorpores en algún ejercicio de tarea 1, ¿sí? O de algún puntaje adicional, ya lo pensaré después. Pero lo importante es que pongas en práctica eso, que tenga sentido, porque matemáticamente es muy fácil resolver esto, pero en la práctica es mucho, mucho, muy importante una ecuación tan sencilla, ¿sí? Después vamos a resolver ecuaciones mucho más complicadas que tal vez hasta perdamos el sentido de qué significa su solución, pero no debe ser así. Creo que algo importante es saber para qué sirve y por qué debes de tener ciertas medidas, por ejemplo, en este caso, hablando de enfermedades, contagios, etcétera, de cuidado, ¿no? En la siguiente sesión vamos a hablar el mismo modelo exactamente, pero con la R negativa. Y con la R negativa, pues obviamente en lugar de ser un crecimiento va a ser un decaimiento. Vamos a tener otra aplicación muy importante. Una de ellas, por ejemplo, es la medicina. En medicina, cuando tú suministras un medicamento a algún paciente, la forma en la que se metabolizan estos químicos, sustancias, etcétera, hormonas, a veces suele ser o obedecer este mismo modelo. Entonces, por ejemplo, si tú tomas un medicamento, la cantidad de medicina que vas a tener en tu cuerpo va a decaer exponencialmente y va a definirse una cantidad importante que se va a llamar la vida media. Entonces, la vida media básicamente nos va a decir cuánto tiempo va a transcurrirse para que tu organismo metabolice la mitad de la sustancia que le metiste. Puede ser alcohol, puede ser drogas, pueden ser algún otro tipo de medicamento, etcétera. Y eso es importante. Analgésicos. Obviamente no quieres despertar a media operación después de que estás anestesiado. A un médico, a un veterinario, a un odontólogo, le es muy importante tener en mente bien esta información y nace de este modelo súper sencillo. Entonces, el motivo de explicarte esto era motivarte del impacto que tiene un modelo muy simple en la vida práctica. Entonces, si con esto comenzamos, creo y quiero convencerte de lo que sigue, pues va a ser mucho más práctico, mucho más útil a futuro, ¿sí? Entonces, si no hay más preguntas, pues aquí damos por terminada la sesión y pues sería todo. Nos veríamos el día de mañana, día jueves. Si no, de todas maneras, les avisaré a los que ya están inscritos, les mando ¿cómo se llama?
la invitación al Classroom, dada la lista que ya está en la facultad y tengan acceso, ¿no? Y ahí les confirmo de todas maneras la clase, ¿va? De mañana y también el viernes, ¿va? Bueno, pues creo que eso es todo. Cuídense mucho y estamos en contacto. Si no hay preguntas, pues aquí lo dejamos. Gracias, profe. Gracias, hasta Gracias, luego. profe. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego.